Ya, ahora Señor, sí. Señor, te damos gracias por este momento, que tú nos seas hablando a través de tu palabra, que tu palabra quede en nuestros corazones en buena tierra y que tu Espíritu Santo hable por medio de la pastora Roxana, Señor. Que hoy tú nos enseñes, Señor, y también nos ministres en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amadas, como ustedes saben, a mí me gusta mucho poder enseñar a través de PowerPoint, o sea, de perdón, de imágenes. Creo que así podemos entender un poquito más. Y el estudio bíblico de este día, bueno, aquí lo envié, no sé si yo se los mandé a ustedes, la ley y la gracia. No sé si lo tienen ahí ustedes a mano. Ujú. Eh, el primer versículo bíblico que ahí aparece, para que ustedes lo abran, yo aquí les voy a abrir el documento, la ley versus la gracia. ¿Por qué le puse versus la gracia? Porque en realidad hay una gran diferencia entre ambas y lamentablemente nosotros como iglesia muchas veces nos quedamos con la ley más que con la gracia. Queremos tratar como de ganarnos la salvación, queremos tratar de merecer la salvación. Y lamentablemente, amados, no podemos, no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad para poder nosotros, no somos merecedores de nada, o sea, y la gracia es un favor inmerecido. La gracia es algo que Dios nos da por amor. La gracia del Señor es algo que se nos da solamente porque Dios nos ama, nada más que por eso. Y bueno, acá en el texto base que vamos a analizar hoy se llama, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vamos a comparar dos tipos ¿cómo se puede decir?, de caminares cristianos que a veces el creyente toma. Muchas veces no entendemos la diferencia. Bueno, la ley, usted sabe, fue dada por Moisés, los 10 mandamientos que todos sabemos, ¿no? Recuerde que los 10 mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todo el corazón. Después habla de guardar el día de reposo, que no tenemos que tener ídolos aparte de Dios, ¿se acuerdan? Pero luego en el cuarto mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre, después no matarás, no adulterarás, no codiciarás, ¿cierto? La ley de Moisés está como explicando todas las cosas que tienen que ser normadas en nuestra vida. Entonces, ¿qué es la ley? Vamos a analizar primero eso. ¿Qué es la ley? La ley fue dada por Dios a Israel para mostrar su santidad y revelar el pecado. La ley, yo creo que es como a ver, son como la radiografía, como a ver, cuando uno se va a hacer exámenes, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese examen que es muy riguroso? A ver, escáner. Eh, Resonancia la magnética, resonancia magnética. En realidad la resonancia, y la ley es eso, nos muestra los tumores, nos muestra lo que lo que tenemos. está dentro de nosotros. Entonces, la ley es eso, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, a través de la ley usted conoce que somos pecadores. A través de la ley conocemos de que a veces en el corazón somos codiciosos, rencorosos, nos cuesta perdonar, a veces nos dejamos llevar por la ira, por el resentimiento. Recuerde que la palabra resentimiento viene de resentir, volver a sentir el sentimiento de desagrado, de molestia, de dolor que me hicieron. Pues se llama resentir. Cada vez que yo recuerdo una ofensa de otra persona, yo me estoy acordando de lo que me hicieron. Y esa actitud me mantiene esclavo por mucho tiempo. Bueno, la ley, en cierta manera, dice que fue nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Nuestra niñera. O sea, a través de la ley nosotros nos fue como guiando y mostrando, revelando lo que había en nuestro corazón. Contiene los 10 mandamientos. Ahora, el propósito de la ley. Primero, mostrar el carácter santo de Dios, revelar el pecado, mostrar la incapacidad humana para salvarnos. Porque por nuestro esfuerzo no podemos salvarnos. Y esto también nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque como yo me veo incapaz, insuficiente para ser santa, mi única salvación es Cristo. Porque Él murió por mí en la cruz y Él a través de lo que hizo en aquella cruz de hacernos nuevas criaturas,
podemos vivir en victoria. En Romanos 7 nos dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Y yo acá quiero mostrarles una imagen de Moisés cuando golpea la roca. Porque Moisés, aunque fue llamado siendo libertador, sacó al pueblo de Egipto. Moisés representa cierto libertador de un pueblo para llevarlo a la tierra de leche y miel. Pero en cierta manera Moisés representa la ley que no entra a las promesas. Porque acuérdense que él cuando golpeó la roca, el Señor le dijo, háblale a la roca, pero él con su enojo, su molestia, la golpeó, lo que hizo entender que a veces nosotros cuando somos demasiado legalistas, nos volvemos, ¿cómo se puede decir? Nos incapacita para llegar a la tierra prometida. Y en este caso Moisés, debido a eso, él no entró. El Señor le dijo, mira, te voy a mostrar nomás la tierra prometida, pero no vas a entrar. Y uno dice, pero ¿por qué es Dios tan drástico? Y no es que fuera drástico, lo que pasa es que usted por su esfuerzo humano no puede heredar las promesas. Yo creo que Dios nos dio a entender eso. Ahora, el problema del hombre bajo la ley. Nadie puede cumplirla perfectamente la ley. Si usted analiza toda la ley desde que estaba Deuteronomio, de números, en todas te muestra hasta los más mínimos detalles. Por ejemplo, usted no puede usar ropa que fuera mezclada. Por ejemplo, el algodón con, no sé, poliéster, un ejemplo. Usted, por ejemplo, cuando tenía su flujo menstrual tenía que bañarse y no podía tocar nada santo, o sea, era como muy Ah, sí, era rígida. verdad. La ley era súper rígida. Si usted la analiza y la ve de todo, el sábado no podían hacer nada el sábado. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo nos vino a dar el verdadero sentido de la ley. Y acá yo quiero aquí algo que hay un versículo, que se lo voy a leer, que Jesús acá dijo, yo no he venido a abrogar la ley. ¿Sabe qué significa abrogar? Significa anular, a dejar sin efecto. Y eso sale en Mateo 5:17. En Mateo 5:17 nos dice, no piensen que yo he venido para abolir o abrogar o anular la ley. Yo no, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Jesucristo nos vino a revelar que Él viene a cambiar, no cambiar la ley, sino que le viene a dar su verdadera interpretación. Entonces Jesús dijo, ya no van a tener que guardar un día sábado, sino que yo soy su sábado, yo soy su reposo. El que ha reposado a mí ha reposado de sus obras. Jesús dijo, vengan a mí los cargados y trabajados, yo les haré descansar. Cuando Jesucristo le dice, oíste a los antiguos que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es Aplicó culpable de, ya es culpable. de asesino. ¿Me entiende? Entonces, ¿el Señor qué vino a hacer? Jesucristo vino a darnos la verdadera interpretación de la ley, porque Él viene a normar el corazón. ¿Se da cuenta? Más que guardar leyes y mandatos y reglas que son como pesadas cargas, es como decir, ay, aquí estoy llegando, ay, mi vida cristiana y haciendo cosas y ritos. No, eso Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vengas a disfrutar. ¿Sabe usted que cuando Dios creó la creación en el séptimo día, dice que reposó Dios? Esa palabra, ¿usted cree que Dios necesita descansar? Si Él es Dios, que no se cansa, dice. ¿Sabe lo que realmente significa el reposo? Es disfrutar lo que Él creó. El poder sentarse es como cuando usted va de vacaciones. Usted viene a contemplar, a disfrutar la playa, a disfrutar el paisaje. Bueno, nuestro Señor nos viene a dar ese sentido de lo que es el reposo. Ahora, Jesucristo nos viene a enseñar también que el problema del hombre bajo la ley, ¿cuál es el problema? Dice que por cuanto todo es pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos pecado. En alguna manera hemos mentido, en alguna manera todos hemos fallado. Algunos más, otros menos, pero todos. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y a mí este versículo me causó mucho cuidado cuando yo lo leí. Porque a lo mejor yo nunca, por ejemplo, fumé droga. A lo mejor yo no me prostituí, pero mentí, por ejemplo. Y si yo mentí, estoy en el mismo nivel que la adúltera, que el borracho, que el drogadicto.
Porque aunque yo ofendiera en un punto, yo me hago culpable de todo. Entonces todos los seres humanos, por mucho que pequen o más o pequen menos, somos culpables del pecado. Porque todos en alguna manera hemos pecado. También hay una palabra cuando una mujer dice una mujer dice que le lavó los pies al maestro, ¿se acuerda? Jesús fue invitado por un hombre que era fariseo a su casa. Y dice que una mujer lo vio y dice que enjugó sus pies con sus lágrimas. Y el Jesús le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Y el fariseo le decía, si supiera realmente si este fuera profeta y supiera quién lo está tocando, no se dejaría tocar, por ejemplo. Él pensaba humanamente, pero como Jesús sabía el pensamiento del fariseo, le dijo, quiero hacerte una pregunta, dijo. Un hombre tenía dos deudores, al que se le perdonó más o al que perdonó menos. ¿A quién se le amará más? Al que se le perdonó más. Y le dijo, mira, esta mujer, pues yo llegué a tu casa, no me lavaste los pies, pero esta mujer no ha cesado de lavarme sus pies con sus lágrimas. No pusiste un aceite en mi cabeza, pero esta mujer con sus cabellos ha limpiado mis pies. Y ahí le dijo, por cuanto ella mucho amó, mucho se le perdonó. Entonces, Mm, ¿por qué? Porque cuando uno es muy pecador y se da cuenta de que Dios te ha perdonado tus pecados más horribles, más horrendos, tú mucho amas al Señor. Y quizás, y yo analizaba eso, yo decía, eh, realmente, ¿quién es el que ama más al Señor? Aquel que reconoce sus pecados, aquel que sabe que por su esfuerzo humano no puedes vivir en santidad, que es solamente por su gracia y por la presencia de su Espíritu Santo dentro de ti que te ayuda a vencer todas tus tentaciones y toda nuestra naturaleza pecaminosa, porque todos pecamos, amados, todos, en alguna u otra manera pecamos. Bueno, Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y yo creo que todos nosotros hemos fallado. mm, Entonces, pero Jesús dice la palabra que Él rompió la maldición. Mire, la ley exige perfección. Por eso, si usted quiere vivir en la ley, usted jamás, jamás va a poder lograrla. Porque, ¿por qué lo impide nuestra naturaleza pecaminosa? Todos tenemos una naturaleza horrible. Nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, de repente nos da la gana de tirar un vaso, de pegarle a alguien. Todos nosotros tenemos luchas internas. claro. Ningún ser humano ha podido alcanzar la santidad por su esfuerzo humano. Ahora, ¿qué es lo que es la gracia entonces? Es un favor inmerecido de Dios. Dice, porque Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, amado. Es su gracia, es su amor. Y esto no es tuyo, no es mío, es un don, es un regalo. Dios me dio el regalo, la capacidad de vivir en santidad. Dios me dio la capacidad de estar en Cristo, porque en Cristo usted va a vivir en victoria, en Cristo usted va a poder vivir lo que Cristo quiere que usted viva. Entonces, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo, amado. Jesús de Nazaret murió en una cruz por mí y por ti. Y eso nos lleva a qué cosa? A entregar nuestra vida a Él. Porque humanamente no podemos, amados. La gracia no se gana. Es fe. Es creer que Él pagó el precio por mí. La palabra gracia en la Biblia tiene mucho significado. Y mire, en hebreo como en griego. Vamos a analizar en hebreo primero. La palabra más común en el hebreo es shen o gen, que significa un favor, aceptación, benevolencia, una bondad inmerecida, un agrado. Mire, ¿se acuerdan en Génesis 6:8 dice que pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor? ¿Qué hizo Noé para poder obtener gracia delante de Dios? Que un hombre de fe, que le cree. ¿Sabe lo que más Dios le agrada de los seres humanos? Cuando le creemos. ¿Sabe que Jesús en los días de su carne, él hacía muchos milagros, pero él se sorprendió de dos personas que no eran judías, que no eran de su pueblo, pero tenían más fe que su mismo pueblo, que no conocían la Torá, no conocían la ley de Moisés, que no conocían quizás todo lo que decía en el Antiguo Testamento,
pero vieron los milagros de Jesús y creyeron en él. Y en eso está la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia? Dice que una mujer griega, sirofenicia, no era de la nación judía. Le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, tengo una hija endemoniada. Y le gritaba a Jesús. Pero Jesús no la escuchó ni le tomó en cuenta. Iba dando voces detrás de los discípulos de Jesús, hijo de David. Le gritaba. Y Jesús le dijo, y después los discípulos, Señor, atienda a esta mujer que viene gritando tras nosotros. Ya les molestaba a los discípulos. ¿Y saben qué? Jesús le dijo, no está bien dar le dijo a esta mujer, no está bien dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. O sea, imagínense cómo la trató, como un perrillo, que el Mm. pan era para los hijos. O sea, ¿cómo se sentiría usted que el mismo maestro Jesús te niega algo? Uno se siente malo, ¿no? Pero sin embargo, mire la fe de esta mujer. Esta mujer le dijo, sí, Señor. Le dijo, Señor. Ya declaró el señorío de Cristo. Por eso es que es importante cuando hacemos a Jesús el Señor de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Y en ese momento, el Señor le dijo, hágase conforme a tu palabra. Grande es tu fe, mujer. ¿Sabe que increíblemente lo que más le agrada a Dios cuando tú le crees? Que tú a pesar de la oposición que pueda venir o las circunstancias difíciles, tú le crees a Dios porque su palabra es cierta y es verdadera. Y Dios lo puede hacer. Por eso yo siempre les insto a mis hermanos, lea la Biblia. Yo a través de la Biblia me apropié de esas promesas. Y gracias a Dios, Dios me libró de muchas circunstancias difíciles. Y en una de esas que yo le puedo compartir ahora fue cuando quedé embarazada de Ezequiel, mi hijo. Yo tuve placenta previa, me enfermé de varicela, cuando él todavía no se formaba, casi cumplí los 3 meses, me enfermé de varicela. Y con el temor de que el niño me iba a salir enfermo, con problemas de ceguera, o podía perderlo. Pero me empecé a apropiar de la palabra de Dios que dice un versículo. Yo hace años yo leo la Biblia aunque no la entiendo, pero como que Dios me lo trae a la mente o me lo recuerda. Que sale un versículo en Levítico que dice que todo primogénito tenía que nacer sin defecto y todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. ¿Y qué me dijeron a mí? Pues dije, Señor, esta guaguita es tuya. Así que usted me la va a traer sanita porque es consagrado para ti. Y yo he tenido muchas luchas, muchas situaciones difíciles, pero ¿sabe qué? Siempre me he apropiado de esa palabra y yo me he dado cuenta que Dios es fiel a su palabra. Dios lo cumplió. Mi hijo salió sano, no salió deforme, nació en los días correspondientes. Dios paró el sangrado. Entonces, la fe, amado, cuando tú le crees a Dios y tú te aferras a Él, aunque con toda tu fuerza, Dios obra. Por eso que Jesús los días de su carne siempre decía, por tu fe has sido sano, por tu fe tus pecados te son perdonados, por tu fe, o sea, Con toda la fe. ¿se da cuenta la fe, amado? Y eso es gracia, porque no es por tus méritos, no son por tu esfuerzo humano, es por su gracia. No se gana, se recibe por fe. La palabra gracia en la Biblia tiene un significado maravilloso. La expresión halló gracia significa que Dios mostró su favor hacia Noé. Si he hallado gracia en tus ojos. Cuando Moisés le está pidiendo un favor especial, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, por favor. Y esa palabra significa, Señor, misericordia, un amor leal, una bondad constante, un amor de pacto. Muchas veces la gracia de Dios en el Antiguo Testamento está relacionada con ese amor fiel que Dios muestra a su pueblo. Y la palabra gracia en griego es charis, que parecía amor, favor inmerecido, un don gratuito, una bondad divina, un beneficio dado libremente, sencillamente porque Dios quiere, un regalo que no se puede ganar. Y de esta palabra sale la palabra carisma, que es don o carismático, dotado de gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, el ingrediente de la gracia de Dios para aplicarla en tu vida, ¿sabe cuál es? Fe. Y aquí la gracia es charis, un regalo inmerecido que trae salvación. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Se da cuenta que es algo gratis?
que usted no peló ni una papita para comerse ese rico caldo, por decirlo así. La palabra gratuitamente enfatiza que no se puede comprar ni merecer. La gracia es más que un favor. Es que Dios te perdona porque te ama. Es porque te ama y te ama. La gracia es el poder de Dios obrando en tu vida, en mi vida. Por la gracia de Dios somos lo que somos, decía Pablo. En 1 Corintios 15:10, Pablo reconoce que fue la gracia de Dios lo que transformó su vida. Porque él era un asesino. Mira, Pablo guardaba la ley en lo más que podía, irreprensible, que se había criado con Gamaliel, que era un erudito de judío. Ellos guardaban todo lo que era la Torá, hermano, con su capita, con todo. Pero en su corazón había, ¿sabe qué cosa? Odio. Religiosidad que quiso matar a los cristianos, que agarraba a la gente él pensaba que era un celoso de la ley. Pero en realidad estaba siendo un asesino. Y hay gente que a veces nosotros, cuando somos demasiado drásticos, religiosos, impositivos, podemos cometer ese error, ese grave error, amado. Jesucristo de Nazaret, amados, lo que más vino a mostrarnos es gracia, gracia y verdad. Dios nos muestra nuestra condición de pecado, pero nos invita a arrepentirnos. Cuando la mujer estaba siendo apedreada, ¿se acuerdan? Y le decían los hombres, decía, bueno, ¿qué dices tú? La ley de Moisés dice que hay que apedrear al que fue encontrado en el pleno acto del adulterio. Porque es la ley. La ley muestra la condición del pecado. Y ellos querían hacer justicia. ¿Y cómo? Apedreándola. Pero Jesús está escribiendo en tierra. ¿Qué dices tú? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es que más que juzgar a otros, primero tengo que verme yo mismo. Y eso Dios nos invita a nosotros, en la gracia. Nos invita a ver nuestra condición. ¿Qué es lo que está mal dentro de mí? A examinarnos. Que el Señor nos haga un chequeo interno, que nos diga qué estás haciendo mal, qué necesitas ser transformada. Entonces, pero Dios nos invita no a condenarnos, sino a mostrarnos la cruz. Yo pagué por eso. Yo pagué en la cruz por ti. Yo pagué todos tus pecados. Y cuando nos rendimos a Cristo, dije, ya Señor Jesús, yo no puedo vivir en santidad por mi fuerza. Yo reconozco mis pecados, yo siento odio, siento rabia, Señor, yo siento que estoy mal delante de ti. Señor, por favor, ¿podrías sanar y limpiar mi corazón? Señor, soy horrible, Señor, por favor, límpiame, sáname, restáurame. Es que eso es exponernos al Dios vivo y verdadero porque Él nos conoce. Dice que nos escudriña hasta lo profundo del corazón. A Él no lo podemos engañar. Pero la gracia de Dios se manifiesta en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso. Cristo murió por nosotros, que dice que no escatimó ni a su propio Hijo, y que nos dio a su Hijo para perdonarnos. En Tito 2:11-2 dice, la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que es lo que Dios nos llama, cuando uno se encuentra con un Dios santo, con un Dios que te perdona, con un Dios que no te viene a condenar, con un Dios que te viene a dar esperanza. ¿Sabe lo que hace? Provoca en nuestro corazón que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que lo amemos más. Porque cuando tú ves que Él derramó su gracia tan grande en amarte, tú lo único que puedes hacer es responder con amor. ¿Cierto? Responder siéndole fiel, porque Él ha sido fiel. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces eso nos invita, amados, a vivir para Dios. La gracia no solo te salva, también te enseña, te transforma, te fortalece, te ayuda a vivir en victoria en los restos de tu vida hasta que te vayas con Cristo. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que es gracia? Chen o charis es un favor inmerecido, el amor y la bondad de Dios que se da gratuitamente al ser humano, que produce perdón, salvación, transformación
por medio de Jesucristo, porque no es por tus medios, es por Cristo. Por eso que Juan escribió, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque Dios te va dando más gracia. ¿Sabe cómo obtener gracia? Dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Cuando tú obtienes gracia, cuando eres humilde, cuando postras tus rodillas, cuando le hablas a Dios, cuando reconocemos nuestras debilidades. Es decir, no solo nos da un poquito de favor, nos da abundancia de su amor, de su poder, de su misericordia. Es maravilloso nuestro Dios, amados. Es maravilloso Jesucristo Nazaret. Dice que Jesucristo cumplió toda la ley. Jesús no vino a destruir la ley, sino vino a cumplirla. Mateo 5:17, como lo leíamos anteriormente. Yo he venido a cumplirla. Él le vino a dar el verdadero sentido de la ley. Él nos vino a normar el corazón. Él quiso sacar de nosotros los adulterios, las fornicaciones, el deseo de matar. No es cuando yo voy con un cuchillo, es cuando yo me enojo con mi hermano y no lo perdono. Estamos siendo homicidas. Entonces, ¿cuántas veces hemos pecado de eso? Jesucristo dice que fue tentado en todo. Cuando dice en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aunque Jesucristo fue tentado en todo, Él no incurrió en transgresión. Por eso que Él dice que Él puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Él. O sea, a través de Cristo usted puede obtener fortaleza para vencer el pecado. Usted puede obtener santificación por medio del Espíritu. Usted puede obtener promesas del Padre sobre su vida. Cristo cumplió perfectamente lo que nosotros nunca pudimos cumplir. Usted no ha podido cumplir, entonces dígale, Señor, te necesito, ayúdame a cumplirlo. La salvación no viene por tus obras. Primero es la fe y luego la fe que obra por amor. Gálatas 2:16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Romanos 3:28, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tito 3:5 nos salvó no por obra de justicia que usted y yo hubiéramos hecho, no por guardar mandamientos, amado, no porque no mentirás, no adulterarás, o tener a Dios en primer lugar. Todos nosotros a veces hemos tenido ídolos en el corazón. Usted puede tener un ídolo en su corazón, puede ser su esposo, su hijo, su trabajo, eh, su propia vida. Por eso que Jesús cuando nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ese negarse es decir, no, yo no voy a, yo me voy a negar a mí mismo, ¿por qué? Por amor a Cristo. Toma su cruz y me sigue. Entonces, amado, cuando yo vivo para Cristo, yo estoy dispuesta a negarme para que otro viva dentro de mí. Yo quiero que Cristo viva esa vida dentro de mí. Quiero que Él se manifieste. Cuando tú comienzas a vivir en esa actitud, en rendición con el Señor, ay, tú vives en reposo, vives en descanso, vives en paciencia. Comienza a experimentar la nueva naturaleza en Cristo dentro de ti, porque ya no es tu esfuerzo humano. Tú comienzas a vivir lo que es la redención de la maldición de la ley. Porque mira, amado, así con sinceridad, cuando usted más trata de vivir en santidad, peor lo hace. Lo vemos en el ayuno, cuando uno dice, ya, ahora voy a ayunar, y nos cuesta ayunar, ¿o no? O nos cuesta tomar ciertas disciplinas, porque nuestra carne es nos jala para las cosas temporales de este mundo. Pero a través de Cristo, cuando usted deja que Cristo gobierne, cuando usted le entrega al Señor esas áreas débiles tuyas, tú te haces fuerte. Por eso dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque en Cristo yo me fortalezco. En Cristo yo tengo la fuerza, por la fe en su nombre, a poder vivir en esa victoria. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, cuando Jesús estaba en aquella cruz, Él tomó la maldición de todos mis pecados de murmuración, de queja, de maldición. Y cuando usted va a los pies de Jesús, usted le pide perdón y su sangre lo limpia, usted ya no está, usted ya no tiene por qué cargar con esa maldición. Eso se rompe, se anula. Por eso Colosenses 2, 14, 15 dice, anulando. ¿Qué es lo que anular? Dejar sin efecto. Es cuando, por ejemplo, a usted le han levantado una acusación en un tribunal de cualquier cosa, ¿cierto? Usted es culpable de algo, pero en Jesucristo de Nazaret se anula todo lo que había en tu contra.
¿Y sabe cómo se anuló? En la cruz. Dice que en Colosenses 2, 14, 15, yo le voy a leer esta otra versión, que es más sencillo para que usted lo pueda entender, lenguaje sencillo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz, Jesucristo despojó a los principados de las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero en la versión del sencilla dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, porque decía no matarás, pero yo sin embargo odiaba, porque no era necesario que usted agarre un cuchillo. El hecho de tener resentimiento, falta de perdón, ya somos culpables. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. O sea, en la cruz se puso fin a todos nuestros pecados. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. O sea, todos los demonios que nos atormentaban, que nos ataban, que nos llevaban a esclavitud, ahora están siendo llevados cautivos, ahora ya no tienen efecto porque se anuló y se canceló toda maldición en mi contra. Entonces Satanás no tiene derecho legal en tu vida. Satanás no puede venir a oprimirte, porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo, porque Jesús ya pagó tu deuda que tú tenías con el Padre, que tú tenías por causa de tus pecados o por las maldiciones generacionales de tu antepasado. Tú ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Qué maravilloso, amada. Qué lindo esto que yo puedo descansar en sus brazos, que mi papito me ama y puedo descansar en sus promesas, que estoy bajo su amparo, que estoy bajo su sala, como dice el Salmo 91, que plaga no tocará tu morada, estás bajo las alas de Dios. Entonces no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7:6, estamos libres de la ley. Y Gálatas 5:18 dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y yo acá le hago este énfasis, porque a veces nosotros queremos, en la vida cristiana, ya siendo bautizado, yendo en iglesia, hay una tendencia en el pueblo evangélico, pueblo cristiano, en querer seguir ahora reglas. Faldas largas, pelo largo, no pintarse, ¿cierto? Como tratar de hacer cosas para vivir en santidad. Pero acá dice la palabra que si somos guiados, qué importante es ser guiado por el Espíritu. Que tú escuches la vocecita del Espíritu que te diga, hija, no, por ahí no, no, por allá, ya, es que perdona, es que ayuda en esto. O sea, el Espíritu te guía. Cuando tú andas guiada por el Espíritu, ya no estás bajo la ley, que no hagas, que no toques, que no mires, que no. Porque usted está siendo guiado por el Señor y el Señor te va diciendo, ama, perdona, resiste a tu enemigo. Eso no significa una libertad para pecar, no, significa sino una libertad de la condenación. Ahora yo les pregunto, ¿entonces la gracia me permite pecar? No. Como Romanos 6 nos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad vivamos justa y piadosamente como lo leíamos anteriormente. La gracia lo que me lleva es amar más a Dios. La gracia me lleva a ser más agradecido de su amor. La gracia me lleva a agradar a aquel que me compró con su sangre. La gracia me lleva a regocijarme, a vivir en santidad, a vivir en paz, a vivir en el reposo. La verdadera gracia, amada, es cuando la ley del Señor está escrita en tu corazón. No son por cosas que tú lees, sino que algo que tú sientes en tu interior, porque la presencia del Espíritu está dentro de ti y la presencia del Espíritu fue derramado en tu corazón. Por eso puedes amar, por eso que puedes perdonar, por eso que Él te lleva a vivir en su victoria. En Jeremías 31:33 dice, pondré mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo. Sabes que cuando Dios te pone un corazón de carne, a ti te duele el pecado. Cuando tú le fallas a Dios te duele y te vuelves y te vuelves. Y la vida de justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día voy dejando más cosas que a Dios le desagradan, porque lo amo. No es porque quieras tú ganarte la salvación, es por amor. Porque ya no somos regidos por dogmas humanos, sino porque lo amamos. Hebreos 8:10,
pondré mi ley en la mente de ellos. Entonces usted dígale, Señor, pon tu ley acá, pon tu voluntad en mi corazón, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer las cosas a mi manera. Ya no obedecemos para ser salvos, obedecemos porque somos salvos. Es la gran diferencia, ¿no? Ya no obedecemos para ser salvos, no, obedecemos porque somos salvos. Porque como tengo el Espíritu, Él me guía a la verdad y a la santidad. Entonces, mire, vamos a comparar la ley y la gracia. La ley primero fue dada por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo, porque Él se derramó con su sangre por amor a mí. La ley muestra el pecado, pero la gracia quita el pecado. La ley exige justicia. La gracia me otorga la justicia. ¿Se da cuenta o no? La ley condena al pecador. La gracia justifica al creyente. La ley está escrita en piedra, pero la gracia está escrita en el corazón, la ley. La ley produce culpa, porque cuando usted peca al tiro, ¡ay, me siento mal! Y cuando no perdona, no, cuando queremos hacer las cosas en la ley, porque nunca vamos a lograr hacerlas, siempre vivir en culpa. Pero la gracia me da libertad, me da reposo, me da esperanza, me da libertad. La ley señala el camino. La gracia te da el poder para caminar en el camino que Dios te lleva. Entonces se da cuenta que, ¿qué es mejor, la ley o la gracia? Yo prefiero vivir en la ley, en la gracia. Porque la ley es algo que yo no voy a poder hacerlo con mi esfuerzo humano. Nadie lo ha podido hacer, solamente Cristo lo hizo. Y Él pagó en la cruz del Calvario para que yo a través de su muerte y resurrección se aplicaran a mi vida para vivir una vida nueva. Amado, el Evangelio de Dios es que Dios te invita a que nosotros tenemos que aprender a entregar nuestras vidas a Cristo, a morir a nuestra humanidad y a vivir para su reino y para su gloria. 2 Corintios 3:6 dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque podemos saber mucho de conocimiento de la Torá, de la ley, de tantas cosas, pero a la larga eso me va a matar. Pero el espíritu que está dentro de nosotros me va a vivificar y vivir en una vida victoriosa. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Para que Cristo viva en ti, tú tienes que primero hacer algo, crucificarte con Él, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Estoy juntamente crucificado con Cristo para, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque ahora nosotros vivimos por fe, amados. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es vivir en? Mire, usted a veces ha sentido mal cuando comete errores, ¿no? Nos sentimos como condenación. Pero cuando usted está en Cristo, usted es libre de la condenación. Porque Cristo empieza a darte a ti la verdadera vida en el Señor. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El creyente vive dependiendo de Cristo, guiado por el Espíritu Santo y agradecido por la salvación recibida. Ese es el verdadero creyente en victoria, el que depende de Cristo, el que es guiado por el Espíritu y agradecido por esa salvación. La ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado y conducirnos a Cristo. La gracia vino por Jesucristo para salvarnos, justificarnos y darnos una nueva vida. Efesios 2:8-10, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aún la fe que tenemos, amados, es un don de Dios. Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, también sobreabundó la gracia. Así que, amadas, amados, qué importante es que podamos entender esta diferencia. Porque cuando usted aprende a vivir en esa gracia, usted vive en reposo, en descanso, ya no se afana, no anda angustiado, no anda, por eso dice la palabra, por nada estemos afanados. Sean conocidas sus peticiones, ¿y cómo? Con acción de gracia. O sea, mi petición va con una acción de gracia. Gracias, Señor, por los problemas que hoy tengo, porque tú, Señor, me das la solución para esto. Gracias, Señor, por esta situación quizá de enfermedad, porque por tus llagas soy sano. Gracias, Señor, por esta escasez,
porque mi Dios suplirá conforme a su riqueza en gloria. O sea, los cristianos aprendemos a orar de esa manera y a no vivir en el afán y en la ansiedad, porque eso, amado, nos enferma, nos eleva el cortisol y a la postre nos enfermamos. Y Dios dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, para darnos una vida abundante. Así que yo le invito a que oremos al Señor por esta palabra y que la presencia del Espíritu Santo hoy nos revele y nos enseña a disfrutar la gracia. Amado Padre, Señor, muchas veces nosotros como cristianos hemos vivido en esta ley, Señor, queriendo agradar en nuestros esfuerzos humanos, Señor, y no podemos, Señor. No podemos santificarnos nosotros mismos, porque eso también crearía en nosotros altivez, soberbia o el creerme más santo que todos los demás. Y esas son cosas que a ti te desagradan, Señor. Cuando hay altivez, arrogancia, cuando hay juicio contra otras personas. Nosotros queremos disfrutar, Señor, aprender tu gracia, a vivir tu gracia, a depender de ti, Señor. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todo lo que somos, todo lo que esperamos ser, Señor, que tú te manifiestes en nosotros, que seas tú glorificándote, que seas tú gobernando nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón por las veces que hemos querido caminar en nuestro esfuerzo humano. Señor, hoy te entregamos y te entronizamos y te pedimos, Jesús, vive tu vida en mí. Hoy nos exponemos, como dice tu palabra, a negarnos a nosotros mismos, a tomar tu cruz y seguirte, Señor. Revélanos esta verdad. Queremos hacer la práctica todos los días de nuestra vida y poder disfrutar de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén.